Ahora nos va a acompañar el químico farmacéutico Pedro Wong. Él es Bueno, graduado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Se encuentra maestrando en productos naturales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue miembro del equipo técnico del Colegio Farmacéutico en el Comité de Expertos de 2017 para evaluar el uso medicinal del cannabis en el Perú. Participó en las propuestas de ley para la Ley 3681, que regula el uso medicinal del cannabis en 2017, en las propuestas modificatorias del reglamento en 2019 y en las propuestas para la Ley 31312 sobre la inclusión del cultivo colectivo por asociaciones de pacientes en 2021. Pedro, adelante, por favor. gracias, Galia. Gracias al Comité de Medicina Tradicional y Complementaria del Colegio Médico, a la doctora Boni, que ya no nos acompaña, y al doctor Pedraza, quien nos ha acompañado hasta las 4 de la mañana en España. Gracias, Javier, por el apoyo. Bueno, tenemos un tiempo limitado, así que voy a de una vez compartir mi pantalla. Hoy y en este momento, en estos 40 minutos, 45 minutos, me toca hablar sobre la regulación mundial de cannabis. Eh, de hecho, es una responsabilidad enorme porque vamos a tratar de compactar toda la situación mundial que hay de cannabis en pocos momentos. Y de hecho, pues un poco quiero adelantarles que dentro de esta presentación hay tres pilares importantes, ¿no? Uno es la política de drogas, ¿sí? De hecho, entre la política de drogas, los derechos humanos, los derechos personales, las libertades de las personas y también los derechos al acceso a una vida saludable, ¿no? Y a un estilo de vida y a una calidad de vida digna, ¿no? Entre esos tres parámetros encontramos a la regulación de cannabis. Entonces vamos a ver cómo sucede esto, ¿no? Esta frase, de hecho, pues ya no se le puede atribuir a nadie porque tantas personas lo han dicho, sin embargo, sigue tan vigente siempre. Entonces, para entender la regulación mundial de cannabis tenemos que entender un poco la historia de la prohibición y de la regulación de cannabis, que es lo que vamos a empezar a ver en este momento. ¿Sí? Esa imagen que ustedes ven acá es una pintura que alude, bueno, probablemente es la primera alusión negativa al cannabis dentro de lo que nosotros consideramos época moderna, o desde que el ser humano tiene algunos vestigios como la escritura y la pintura, y es el asesinato de este importante, fue un gobernador, digamos, un administrador, una especie de alcalde, ¿no? En lo que es actualmente Irán, ¿no? En Persia. Y se le atribuyó a este asesinato de Nizam al-Mulk a los seguidores de Hashin. Y de ahí viene, digamos, algún mito, ¿no? Que los usuarios de hashish, ¿no? Pues, digamos, cometían este tipo de actos o se cometían bajo los efectos de esta sustancia. El hashish, como ya ustedes lo saben, es la resina del cannabis, una de los tipos de extracciones, ¿no? Desde aquí viene, digamos, el estigma más antiguo, ¿no? De hecho, para entender la regulación de drogas, porque hay que recordar que el tiempo en el que las sustancias prohibidas o controladas están controladas es muy pequeño a comparación del tiempo en el cual el ser humano utiliza estas sustancias. Entonces, digamos, esto que ustedes ven aquí es el Tratado de Nanjing y, digamos, pone una especie de alto a la Primera Guerra del Opio, ¿sí? Que, digamos, para hacerlo muy breve, Gran Bretaña invade tierras chinas y les obliga a mantener un comercio de opio que ellos tenían de otra colonia, que era la India. Entonces, a los chinos, el gobierno chino, tratar de detener este ingreso, es que suceden este tipo de guerras, ¿no? Habría que recordar también que el opio, que es la sustancia activa o digamos, el extracto
activo que viene de la planta de la amapola, no tenía los efectos tan nocivos para la salud, sino sucedieron cuando desde Sudamérica, digamos, los colonizadores, ¿no? Llegan y traen a, al tabaco y sobre todo al hábito de enrollar el tabaco para fumar, ¿no? Antes de eso, el opio se consumía de otras formas, de manera oral, y no producía los efectos que, digamos, hoy sabemos que son bastante peligrosos, y en ese momento trajo una serie de problemas de adicción, ¿no? Al opio. Entonces, estos tratados, o por lo menos el primer tratado o la convención de fiscalización, aparece en esta época, ¿no? De hecho, otra gran, voy a ocultar esta vista flotante, ¿sí? Cualquier cosa, por favor, de él, si hay algún tema, me interrumpes porque no voy a poder verlos. De hecho, uno de los primeros datos documentados de prohibición de cannabis fue la que impuso Napoleón. Según Berlota, Bergeron y Hughes, en el año 2019 publican una revisión histórica, y cito textualmente: tras la invasión de Napoleón a Egipto en 1798, el emperador prohibió a sus soldados fumar o beber extractos de la planta en 1800, ¿no? Por miedo a que el cannabis provocaría una pérdida de espíritu de lucha. Se impuso una pena de prisión de 3 meses, implementando quizás la primera ley penal sobre el cannabis, ¿no? De hecho, sabemos hoy, y estos relatos no son únicos de la época de Napoleón, sino también sucedió en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la que también se restringió el uso de cannabis, entre otros, ¿no? Porque, digamos, la gente que, o los soldados que utilizaban cannabis o fumaban marihuana, digamos, perdían el espíritu de lucha, que es lo que sabemos que sucede con los usuarios, inversamente con lo que sucede con el alcohol, ¿no? Digamos, Napoleón fue, pues, ¿no? Uno de los primeros prohibidos. El conocimiento, como ya lo comentó el doctor Pedraza, del cannabis viene de hace mucho tiempo, ¿sí? Datos arqueobotánicos nos muestran que hace 12.000 años el ser humano, digamos, domesticó el cultivo de esta planta, muy cercano a la domesticación del arroz y el trigo. Y los egipcios fueron eh, una de las civilizaciones que utilizó, ¿no? Y documentó el uso de cannabis. Aquí pueden ver en un jeroglifo una hoja de cannabis, y ellos la utilizaban de manera ritual, utilizaban las fibras para las vestimentas y también utilizaban las semillas para alimentación. De hecho, en las tumbas de Ramsés hay vestigios de polen de cannabis. De hecho, era una planta bastante importante y sagrada. Sin embargo, en la época, entre comillas, moderna, se prohibió y se restringió el uso de cannabis, ¿no? Y esto tuvo algunas repercusiones, o por lo menos tuvo unos móviles políticos, que lo vamos a ver más adelante en algunos símiles, ¿no? En el año 1884 el cannabis se convierte en un delito. Sin embargo, los funcionarios de aduanas, según Cosma en el año 2011, que estudia la prohibición de drogas en la Liga de Naciones, pues funcionarios de las aduanas vendían al exterior, ¿no? Cosa que no nos parece tan sorprendente. Otra civilización que conocía muy bien, bueno, digamos, conocía bien los efectos del cannabis para temas rituales y para temas, algunos temas medicinales. Lamentablemente ellos no tuvieron mucha profundidad. Sin embargo, Herodoto, Demócrito y Discórides definen y describen al cannabis como una importante planta medicinal. Pues digamos también en las épocas más modernas entra en ciertos tipos de prohibición, ¿no? Como el que les comento aquí, ¿no? Incluso una prohibición en Grecia a partir del año 1890, sin una base científica tan importante, ¿no? Habían ciertas percepciones que se tenían, ¿no? Y eso lo vamos a ver luego en otras culturas, ¿no? Brasil, ¿sí? Nuestro hermano país, en el año 1932, digamos, clasifica a la planta de cannabis como un narcótico y, digamos, se prohíbe su venta, ¿no? Ya en el año 1938, esta documentación yo lo tengo del libro de Álvaro Rubín Pino, en el que se habla sobre el tema social, ¿no? Que tuvo mucho que ver con
con ciertos tipos de prohibición de cannabis, ¿no? También lo hace Sudáfrica y Marruecos en unas épocas similares. Pues antes de que existan las Naciones Unidas que nosotros conocemos hoy, existían las Ligas de Naciones, y la Liga de Naciones ya tenía algunos tratados para, digamos, manejar o controlar el comercio de sustancias, entre comillas, fiscalizadas, ¿no? La primera de ellas fue el opio, como ya les había mencionado. Y esta fue, digamos, la primera convención del opio, ¿sí? En la cual, en el año 38, se incluye también a la marihuana, ¿no? De hecho, el ejemplo más pues, interesante por la bipolaridad que existe entre las posiciones políticas que hay sobre la marihuana es claramente Estados Unidos. Los otros son datos antiguos, interesantes, y es importante que ustedes lo conozcan. El doctor Javier Pedraza les mencionó sobre este video, qué bueno que él hizo mención, porque el video que van a ver a continuación es, los fragmentos que les voy a mostrar, pertenece al Departamento de Agricultura, ¿sí?, de los Estados Unidos. Voy a emitir unos minutos nada más de este video, y ustedes lo pueden encontrar en YouTube. Este fue un documento oficial. Long ago, when these ancient Grecian temples were new, hemp was already old in the service of mankind. For thousands of years even then, this plant had been grown for cordage and coarse cloth in China and elsewhere in the East. For centuries prior to about 1850, all the ships that sailed the western seas were rigged with hempen rope and sails. For the sailor, no less than the hangman, hemp was indispensable. A 44-gun frigate, like our cherished old Ironsides, took over 60 tons of hemp for rigging. Including an anchor cable 25 inches in circumference. The Conestoga wagons and prairie schooners of pioneer days were covered with hempen canvas. Indeed, the very word canvas comes from the Arabic word for hemp. In those days, hemp was an important crop in Kentucky and Missouri. Then came cheaper imported fibers for cordage, like jute, sisal, and manila hemp, and the culture of hemp in America declined. But now, with Philippine and East Indian sources of hemp in the hands of the Japanese, and shipment of jute from India curtailed, American hemp must meet the needs of our Army and Navy as well as of our industries. In 1942, patriotic farmers at the government's request planted 36,000 acres of seed hemp, an increase of several thousand %. The goal for 1943 is 50,000 acres of seed hemp. Rope for marine rigging and towing, for hay forks, derricks, Estos son and algunos heavy-duty usos tackle. que ya se le da. Adelantado el video, luego se los puedo compartir. Light-duty fire hose. Thread for shoes for millions of American soldiers. And parachute webbing for our paratroopers. As for the United States Navy, every battleship requires 34,000 feet of rope, and other craft accordingly. So here in the Boston Navy Yard, where cables for frigates were made long ago, crews are now working night and day making cordage for the fleet. In the old days, rope yarn was spun. De hecho, el video luego lo podemos compartir. Sin embargo, esto nos muestra un poco que incluso el propio gobierno alentaba y auspiciaba el uso de cannabis, ¿no? Esto es en el año 1942, ¿no? Ya antes se había restringido su uso. Lo que les muestro aquí es la portada del American, de la farmacopea americana,
en la cual en la edición número 3, en el año 1851, se incluye el extractum cannabis, que es un extracto alcohólico de cannabis, tal cual, como lo dice el doctor Pedraza, se hace hoy Sativex, pero claro, con GMP. Y, digamos, este uso que fue oficial en la farmacopea y que duró aproximadamente 95 años, ¿no? Y en el cual los médicos utilizaban cannabis, digamos, cayó bajo nuevamente algunas mareas políticas, y en el año 1930 aparece recién este personaje, que es Harry Anslinger, que digamos es considerado como el primer zar antidrogas. En ese momento hay que recordar que, así como hoy, ¿no?, se vivía cierto movimiento ideológico un poco xenofóbico, ¿no?, contra los inmigrantes, sobre todo mexicanos, hispanos, ¿no? Y esto alimentaba algunas políticas que enmascaraban otros fines, ¿no? Esta cita, que incluso es parte de una publicación sobre el racismo en la en la investigación de cannabis, ¿no?, como un dato importante, pues, aquí el señor Anslinger decía que los usuarios de marihuana, casi todos son negros, hispanos y otras personas de mal vivir. La música satánica que ellos escuchan, como el jazz y el swing, es el resultado del uso de marihuana, y que las mujeres blancas tienen atracción sexual por hombres negros. De hecho, pues en esta época ya no se puede concebir tal nivel de xenofobia. Sin embargo, en esa época fue parte de lo que incluso promovía este nuevo departamento, este nuevo buró, ¿no?, de la lucha contra las drogas. A partir de ese momento inicia cierta taxación, como ustedes lo pueden ver aquí, una estampa de un impuesto selectivo a la comercialización y el uso de cannabis, lo cual hacía que en manera práctica se restrinja mucho su uso, ¿no? Ustedes saben que la educación y la salud, pues, en un país a veces funciona o no funciona bien. Sin embargo, lo que siempre funciona es el tema de los impuestos, y esta fue una forma bastante inteligente, ¿no?, de restringir el cannabis. Y aquí se pasa, bajo la firma del presidente Roosevelt en el año 1937, este es un documento oficial, el HR significa House of Representatives, o sea, más o menos la Cámara de Diputados, y esto entra en vigencia en el año 1937. ¿Qué cosa entraba en vigencia a partir de este Marijuana Tax Act? Que los médicos, los farmacéuticos, los profesores, los analistas tuvieran que pagar cierto impuesto por el uso de, ¿no? Y esto, pues, digamos, empezaba a restringir su uso, y de hecho las personas que no seguían estos lineamientos podían tener unas multas bastante considerables para la época. Vean ustedes las condiciones, creo que ya no están nuestros amigos de IGMIT, pero las condiciones que aparecen en el Marijuana Tax Act para la dispensación, para el manejo de cannabis, había que tener una orden estampada, o sea, una receta especial. La orden se guardaba por triplicado, y esta información se guardaba por 2 años, o sea, similar a como nuestro país ha acogido, y algunos otros países han acogido, el control de sustancias controladas, ¿no?, que es bastante difícil de creer si es que uno revisa que esto fue simplemente un tema de impuestos, ¿no? Aquí lo importante es, pues, quizá no perder el foco y ver cuál era la opinión de la Sociedad Médica Americana en el momento que inicia esta restricción, ¿no? Es como que si el día de hoy, pues al presidente se le ocurre prohibir la manzanilla, ¿no? Y, digamos, habría que pedir opinión a instituciones que estudian el tema, salud, plantas, ¿no?, para que, digamos, tengamos una opinión un poco más concordante con la ciencia, por lo menos con la práctica profesional. Y esto fue lo que ubicamos como una publicación oficial del JAMA. Ustedes saben que el American Medical Association tiene un journal oficial, y en el año 37, o sea, unos meses antes de que se apruebe la taxación, ellos publican un artículo que de hecho es una carta al editor, que ustedes pueden encontrar libre aquí, si alguien le toma un pantallazo y pueden encontrarlo sin ningún problema, ahí se el doy, y voy a citar textualmente
una traducción directa, dice que es evidente que la adicción al cannabis no puede ser rastreada o demostrada debido al uso medicinal, entre otros millones de dólares recolectados incrementarán el costo de la práctica médica, dentista y farmacéutica, y todo esto va a ser pagado por el paciente, así los enfermos van a contribuir con efectos federales, con esfuerzos federales para suprimir una costumbre que tiene poca o ninguna relación con el uso de cannabis con fines medicinales. Esta costumbre a la que se refiere la American Medical Association es la costumbre que proclamaba Harry Anslinger con que los hispanos y mexicanos utilizaban al cannabis de manera fumada, ¿sí? Hay que recordar que la cultura mexicana utilizaba el cannabis desde hace mucho tiempo e incluso fue parte muy profunda de su folclore, ¿no? En la época de Pancho Villa. Ustedes podrán buscar la canción original de La Cucaracha. En el año 1967, ya en septiembre, después de que pase el Marihuana Tax Act, nuevamente la Asociación Médica Americana, lo equivalente, ¿no? Si pasara en el Perú al Colegio Médico, habla sobre este control que hay sobre el cannabis, y este es el documento oficial, igual ustedes lo pueden encontrar, y nuevamente menciona que no hay evidencia que pruebe o haya sido producida para demostrar la existencia de adicción al cannabis que surja debido al uso medicinal, ¿no? Que es algo que vamos a ver luego, y los invito al curso de la próxima semana. Vamos a revisar la toxicología y el potencial de dependencia de esta planta, ¿no? Seguramente se van a sorprender. Luego de que pase el Marihuana Tax Act, ustedes recuerdan que Estados Unidos es un país que tiene una ley federal que engloba todo, digamos, el país, pero tiene una independencia por estados. Entre uno de ellos, porque hubieron muchos que se opusieron a esta taxación y por ende prohibición del uso de cannabis, fue el estado de Nueva York, y el alcalde Fiorello LaGuardia pidió una revisión, ¿sí?, a la Academia de Medicina de Nueva York, ¿sí? Este es el documento oficial, ustedes lo pueden encontrar en internet, y digamos, en este estudio sociológico, médico, psicológico y farmacológico de la Academia de Medicina de Nueva York, concluye que la marihuana no solamente no trae los problemas para los cuales se le atribuía por la parafernalia política, sino era útil para superar la adicción de las drogas. Esto es bastante interesante, ¿no? Yo traigo a colación, cuando está en amarillo, es que, ¿no?, es una alerta de que es una información moderna, pero para hacer un paralelismo, el gobierno de Estados Unidos en el año 98, ¿sí?, presenta una patente de uso de los cannabinoides como antioxidantes y neuroprotectores, ¿sí? Ustedes la pueden encontrar en Google Patents. Incluso uno de los inventores o quienes hace esta investigación es Julius Axelrod, quien fue premio Nobel de Fisiología en Medicina en el año 1970, porque él estudia todo el proceso de neurotransmisión y es responsable de lo que conocemos hoy de la noradrenalina. O sea, ellos sabían muy bien, ¿no?, todas las implicancias que tenían para sustentar esto. Sin embargo, pese a que algunos estados se opusieron con alguna evidencia científica a esta prohibición del cannabis, el gobierno de Estados Unidos logra llevar la prohibición de manera federal, y no contentos con ello, logran llevar esta prohibición a las Naciones Unidas, que en esa época ya existía, ¿no?, antes, Liga de Naciones, en el año 1961. Y aquí aparece la Convención Única de Estupefacientes, la cual ustedes, si estudian el tema de cannabis y ven los procesos reglamentarios, incluso el sustento de los nuevos proyectos de modificación del reglamento, se hace mucha mención. ¿Por qué? Porque la Convención Única de Estupefacientes es el parámetro que alinea, o la columna vertebral, de todas las listas de control que hay en el mundo. Como ustedes saben, en el Perú, ¿no?, tenemos listas, hay sustancias controladas, ¿no? Hay sustancias que se les pide una receta especial, una receta doble, que se guardan por 2 años y todo esto, y esto viene a partir de la Convención Única de Estupefacientes. En esta Convención Única de Estupefacientes, al cannabis se le incluye en la lista 1, que son sustancias, como lo pueden leer ahí, muy adictivas, probablemente de uso indebido. Sus precursores se pueden convertir en estupefacientes, adictivos y probablemente, ¿no?, también el mismo uso. Y en la lista 4 son estupefacientes clasificados en la lista 1 con propiedades particularmente peligrosas o escaso o nulo valor terapéutico. Al cannabis se le incluyó en esas dos.
Hoy sabemos que esa categorización no es necesariamente tan cierta, y vamos a ver cómo corrige esto la OMS y las Naciones Unidas después. Hay que recordar que para el año 1961, la OMS, quien es el órgano asesor en políticas de salud para las Naciones Unidas, no realizó ninguna investigación, ninguna revisión crítica de la evidencia. Entonces, simplemente esto entró, como se les dice, a caballazo, ¿no? Y de hecho, ahí el gobierno de Estados Unidos tenía un tema interesante. Vamos a ver qué cosa dice la Convención Única de Estupefacientes, porque este es la génesis de, en general, la prohibición de sustancias y del inicio de la lucha contra las drogas, ¿no? En el preámbulo se habla de que la Convención Única de Estupefacientes y sus otras enmendaduras se preocupan por la salud física y moral de la humanidad. De hecho, este es un término bastante complejo, ¿no? Porque, como sabemos, estos contratos sociales de la moralidad pues varían en el tiempo, ¿no? Lo que sí dicen de manera objetiva es que deben adoptarse, o sea, se sabe que el uso de estupefacientes continúa siendo indispensable para mitigar el dolor, y estas deben adoptarse medidas necesarias para garantizar la disponibilidad. Y este es un enorme problema, ¿no? Tenemos un tema un poco más subjetivo, y por otro lado la disponibilidad de medicamentos para personas que están con dolor es un tema muy objetivo. Esta es una publicación que hace la OMS en el año 2011, ustedes la pueden encontrar en internet, y se llama Asegurando el balance en las políticas nacionales del control de sustancias, una guía para la disponibilidad y acceso de las sustancias controladas. Voy a leer textualmente algunas partes que dicen que los tratados internacionales de control surgieron para prevenir el abuso que pueden inducir la dependencia, ¿sí? Beneficios para la salud que pueden derivarse de estos medicamentos, de los medicamentos que contienen sustancias, siguen siendo inaccesibles para la mayor cantidad de personas en el mundo, y las restricciones reglamentarias indebidas a menudo tienen sus orígenes en un entendimiento pobre entre los responsables de las políticas sobre sustancias controladas y su valor terapéutico, ¿no? Muchos países, el conocimiento inadecuado y el miedo a la dependencia son razones claves detrás de la falta de voluntad de los profesionales de salud, ¿no? Y para abordar estos problemas, los responsables políticos deben ir un paso más allá y relajar las restricciones regulatorias a la disponibilidad. Esto nos lo dice la misma OMS. En la página 8 de este documento nos mencionan que una regulación restrictiva, ¿sí? ¿Qué cosa es una ley o regulación restrictiva? Son las que no contribuyen materialmente a la prevención del uso indebido de los medicamentos controlados, pero crean un impedimento para su disponibilidad y acceso, y tienen un potencial de prevenir el uso indebido de medicamentos controlados, pero además impiden desproporcionalmente su disponibilidad y accesibilidad, ¿no? Pues también menciona en este documento, ya en la página 15, que solo el 0.43% de los pacientes sin antecedentes de abuso de sustancias tratados con analgésicos opiáceos para aliviar el dolor abusaron de su medicación, y solo el 0.05% desarrolló un síndrome de dependencia. O sea, este control excesivo que tenemos incluso con los opiáceos, que hoy sabemos farmacológicamente que son superiormente más, mal dicho, adictivos o generadores de dependencia física, pues en verdad no lo son tanto, ¿no? En este documento muestra que países desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos, que tienen el 5.5% de la población mundial, se quedan, ¿no?, con el consumo del 56% de sustancias controladas, sobre todo opiáceos. Y el resto de países donde nos encontramos, en Perú, que somos 78% de la población mundial, solo tenemos acceso al 6.2%, ¿no? O sea, es claro que queda muy desproporcionado. Y una cosa es hablar de lo que opina la OMS, que de hecho ya debería ser bastante sustento, sino existe dentro de las Naciones Unidas la Oficina Nacional del Control de las Drogas y el Crimen, que es la UNODC. Esta oficina es quien se encarga de ejercer, o por lo menos tutorear el control de sustancias. Y ellos en el año 2011 sacan este documento que se llama Asegurando la disponibilidad de sustancias de medicamentos controlados para el alivio del dolor y previniendo la diversión y el abuso, ¿no? O sea, el uso, digamos, no medicinal, ¿no?
y ellos mencionan que los esfuerzos para limitar el uso de estupefacientes y sustancias psicotrópicas con fines médicos y científicos no debería o no debe afectar negativamente la disponibilidad para tales propósitos. O sea, nuevamente hay este conocimiento ya, y lo mencionan las mismas autoridades de control. Una encuesta reciente realizada por la JIFE encontró que las leyes y reglamentos que fueron indebidamente restrictivas o gravosas se percibieron comúnmente como una limitación significativa a la disponibilidad, ¿no? Hay claros ejemplos que los pone la propia UNODC sobre cuáles son las políticas que no son requeridas por las convenciones. Y ojo a esto a quienes estudian el tema de los medicamentos controlados, ¿no? Vean ustedes, limitaciones en el número de días de suministro que pueden proporcionar una sola receta. Nos acordamos de la 023, por ejemplo, que dice que para estas sustancias de la categoría 2A solo hay 3 días que vale la receta, y para cannabis se lo ha puesto a 30 días gracias a una petición explícita de los pacientes, si no se iba a quedar en 3. Limitaciones de la dosis, o sea, dosis permitida. Felizmente en el Perú esto no sucede con cannabis. Procedimientos especiales para prescripción, por ejemplo, el uso de prescripción específicamente formularios, que deben ser difíciles de obtener, y un requerimiento que múltiples copias. O sea, lo que hoy utilizamos, requisitos para que los pacientes reciban un permiso especial o registro de pacientes. Penalizaciones excesivas y enjuiciamientos por prescripción equivocada, involuntaria o mal manejo de opioides. Requisitos poco razonables relacionados con el almacenamiento. De hecho, en el Perú, ahora como les voy a mostrar, muchos profesionales, prescriptores y muchos profesionales dispensadores no queremos manejar medicamentos controlados. Estas medidas no requeridas por la convención no mejoran significativamente el control, pero pueden interferir significativamente con el acceso y disponibilidad, ¿no? De hecho, parte de este estudio que a mí me interesa mucho, hicimos con Moya Salazar y con Contreras Pulache, y acaba de ser aceptada su publicación el 7 de octubre de este año, en el que comparamos los medicamentos que están en control, ¿no? Y obtuvimos, pues, como resultado breve, de que mientras más controlado está un medicamento, es menos asequible, y además, obviamente por leyes del mercado, es mucho más caro, ¿no? Vean ustedes que la Convención Única de Estupefacientes del año 61, que es la piedra angular, y por eso lo pongo en fondo de piedra, porque realmente no está tan escrito en piedra. Vean ustedes que en el artículo 28 dice: la presente convención no aplicará al cultivo de la planta de cannabis destinado exclusivamente para fines industriales, fibra y semilla, u hortícolas. Hortícolas es cuando las personas hacen horticultura, no a gran escala, sino para propio uso. El artículo 30 sobre el comercio dice: exigir recetas médicas para el suministro o despacho de estupefacientes a particulares. Este requisito no se aplicará necesariamente a los estupefacientes que una persona pueda obtener, usar, entregar o administrar legalmente en el ejercicio de sus funciones terapéuticas. O sea, si hay una receta médica, pues que ya es suficiente prueba de que esto es un acto legal del ejercicio de la profesión, pues no debería tener todo esto. Esto lo dice la convención. Sin embargo, vamos a ver luego cómo Perú adopta esto, ¿no? Para recordarles, en el tema que hemos hablado hace un momento de los fines industriales u hortícolas, pues no es algo tan descabellado, ni es algo que no se hace en el mundo. De hecho, hace 2 meses, la Comisión Europea, dentro de la página, ellos tienen una parte que se llama el European Green Deal, que digamos son políticas para evitar, pues, ¿no?, la catástrofe climática. Y dentro de esas políticas está el cultivo de cáñamo. ¿Por qué? Porque absorbe carbón, rompe ciclo de algunos desastres, digamos, en el tema de las tierras de cultivo, previene la erosión de la tierra, contribuye con la biodiversidad, o sea, esto no limita o pues acaba con otro tipo de plantas, y reduce o no necesita usar pesticidas. Entonces, el tema del cáñamo y el cultivo de la marihuana, que tiene cierto, ahora vamos a ver qué significa cáñamo legalmente, pues es algo que en el mundo se está empezando a usar. Bueno, no se está empezando a usar, se está empezando a promover, ¿no? Vean ustedes sobre temas del cáñamo, ¿no? ¿Qué pasa en el mundo con el cáñamo? República Checa, en septiembre del año 2021, la Cámara de Diputados enmienda la ley de sustancias adictivas y hace una modificación, porque antes el cáñamo en República Checa
tenía 0.3% de THC y la modifica hasta 1%. Solo para darles un adelanto, cáñamo es cannabis sativa, es la misma planta, simplemente que tiene un quimiotipo, tiene un porcentaje de THC con un cierto límite, ¿no? En Europa es 0.3, 0.2 en algunos lugares, 0.3 en Estados Unidos, 1% en algunos países como Suiza, ¿no? Que en el año 2012 regula el uso y el cultivo personal, pero no lo aplica, pero en el año 2017 permite la comercialización de derivados de cáñamo con THC menor a 1, de venta libre incluso en los lugares donde se vende tabaco, ¿no? Hoy sabemos por muchos estudios que probablemente podríamos reducir el uso de tabaco con cáñamo, que pues digamos tiene un efecto probablemente incluso positivo. Australia es otro país que en el 2016 propone una regulación para el cultivo y la producción de cannabis con fines medicinales y de investigación y pone un límite de THC del 1%. De hecho, Suiza, si no me equivoco, es un país considerado por el Perú como de alta vigilancia sanitaria, y no sé si Australia lo es, ¿no? Porque hace poco se incluyeron a algunos países como Portugal, ¿no? Y Australia en el año 2017 incluye en el New Zealand Food Standard, o sea, el código alimenticio, el códex alimenticio, a los derivados del cáñamo con bajo THC, ¿no? Esto está pasando en el mundo. Vean ustedes que regresamos nuevamente a la pantalla blanca, y esto es un aporte de nuestro amigo Kensi Ribulet, que las Naciones Unidas en la Convención Única de Estupefacientes, como lo subrayo en rojo, los fines médicos y científicos nunca han puesto en duda que esta expresión comprenda también la veterinaria y la odontológica. Hay que recordar, y muchas personas que hoy conocen bien la regulación peruana, solo se ha incluido a los médicos cirujanos. Entonces, es necesario que también se incluyan a otros profesionales porque la ley ha sido hecha para el uso medicinal. Y muchos veterinarios y otros profesionales de la salud prescriptores se ven en la terrible necesidad de hacer que sus pacientes, digamos, incluyan en estas, o se incluyan en estas terapias, o se beneficien de esas terapias bajo el mercado informal, porque nuestra regulación no lo está permitiendo, ¿no? Esta lista de países, que en ese momento eran 92, son los países firmantes iniciales de la Convención Única de Estupefacientes. Y yo subrayo a Perú, para que sepan que Perú firmó la Convención Única de Estupefacientes, pero a veces se nos dice que como Perú ha firmado la Convención Única de Estupefacientes, no puede regular el cannabis. Es imposible que en el Perú haya cierto tipo de uso o flexibilización con el cannabis. Hay que recordarles que Uruguay también ha firmado esa misma convención y Uruguay sigue siendo parte de la Convención Única de Estupefacientes. Ahora vamos a ver el caso de algunos países dentro del mapa, como Uruguay, ¿no? Este párrafo lo he citado textualmente porque cuando Canadá regula el uso medicinal de cannabis en el año 2001, que probablemente es la primera nación que regula y aplica un uso medicinal de manera bastante interesante, como vamos a ver luego, hay un comité especial sobre drogas ilegales y ellos llegan a una conclusión que es esta: el régimen internacional para el control de sustancias psicoactivas, más allá de cualquier raíz moral o incluso racista, puede haber tenido inicialmente ante todo un sistema que refleja la geopolítica de las relaciones norte-sur en el siglo XX. De hecho, los controles más estrictos fueron colocados sobre sustancias orgánicas, el arbusto de coca, la amapola y la planta de cannabis, que a menudo forman parte de las tradiciones ancestrales de los países donde estas plantas son originarias, mientras que los productos culturales del norte, tabaco y alcohol, fueron ignorados, y estas sustancias sintéticas producidas por los laboratorios farmacéuticos del norte, donde la industria estaba sujeta a regulación en lugar de prohibición, ¿no? Aquí cojo una diapositiva de la doctora Estefanía Alfaro, donde podemos observar que en el año 2017 la OMS hace una revisión crítica del cannabidiol y finalmente, después de esa revisión, que ustedes pueden encontrar en la página de la OMS, en el Comité de Expertos en Drogodependencia, prácticamente menciona que el cannabidiol es una sustancia que no genera ningún riesgo, no produce psicoactividad, no tiene efectos, pues, digamos, por los que se les persigue a la planta de cannabis o al THC, ¿no? En el año 2019, luego de varias comisiones de expertos en drogodependencia, la OMS, con el mismo representante que tenemos hoy, el doctor Tedros, envía una carta a el señor Antonio Gutiérrez, que es el representante de las Naciones Unidas, en la que le pide
reclasificar al cannabis, ¿no? Como ustedes saben, y ya lo hemos visto, el cannabis se encontraba en estas listas terribles, ¿no? En las cuales no podía haber ningún uso, y la OMS le pide una reclasificación. En el año 2020, a finales del año 2020, las Naciones Unidas finalmente, después de posponer 2 veces esta votación, hace una votación, la CND vota con los países miembros y reclasifica el cannabis. Pues dentro de los 6 pedidos que hace la OMS, las Naciones Unidas solo aceptan uno, ¿sí? Ese uno, por lo menos, que es muy simbólico, es que cannabis salga de la lista 4. Como recordarán, la lista 4 es la lista en la que se encuentran las sustancias que no tienen ningún valor médico. Así que en el año 2020 recién el mundo, o las Naciones Unidas, si es que nos sentimos representados, mencionan, ¿no? O admiten que el cannabis tiene un uso terapéutico y es una planta medicinal. En el Perú lo habíamos hecho en el año 2017 y es por eso que la pregunta de la doctora Alfaro, ¿nos habremos adelantado a esto? Vean ustedes que, como nos lo recuerda Kenzie, el día de la votación, que fue, me parece que en diciembre del año, o en enero del 2021, dentro de los países que votaron con que sí debería retirarse al cannabis de la lista 4 están los que están en rojo, ¿sí? Colombia, Ecuador, ¿no? Uruguay, ¿no? España, Francia, Alemania, Canadá, Estados Unidos, México. Y dentro de los países que votaron que no debería reclasificarse el cannabis y sacarse de la lista 4, lamentablemente está nuestro país, ¿no? En el año 2021 o 2020 ya teníamos una ley de cannabis, incluso ya teníamos un reglamento, ¿no? Me di el trabajo de revisar en la plataforma del gobierno del Perú, en la Cancillería, cuál fue la nota de prensa que sacó con respecto a esa votación que era totalmente, digamos, inentendible, ¿no? Si ya teníamos una ley medicinal y había un reglamento y se estaba empezando a utilizar, ¿por qué Perú vota en contra? Y lo que leo fue, ¿no? Me dejó más absorto, ¿no? Absorto. El gobierno en la Cancillería dice que Perú vota por la reclasificación del cannabis en favor de su uso medicinal, cosa que me parecía bastante extraña. Y si ustedes leen la nota de prensa, ¿sí? Ven ustedes que la posición nacional fue, bueno, vamos a leerlo porque esto es súper interesante, ¿no? El día de ayer, se llevó a cabo la convención en Austria y los Estados miembros votaron por la reclasificación. Conforme a la legislación nacional vigente, Perú votó en concordancia con su posición a favor del uso medicinal y terapéutico. Hasta ahí yo no entendía lo que estaba pasando. Respecto a la recomendación sobre el retiro de cannabis y sus resinas de la lista 4, o sea, de lo que sí se aprobó, el Perú sostuvo la conveniencia de mantener la restricción universal respecto al cannabis y sus resinas en aras de no comprometer la base jurídica para el control del cultivo. Sobre la recomendación del retiro de extractos y tinturas de la lista 1, se consideró que su aceptación supone alto riesgo de proporcionar su tráfico ilícito y no poder ser objeto de control y de persecución penal. En ambos casos se votó cuidando no afectar el uso legal del cannabis para fines. O sea, esto realmente no es cierto, ¿no? Y finalmente nos mencionan que la posición fue consensuada luego de varias reuniones de trabajo con la debida, ¿no? Felizmente hoy tenemos una posición al parecer un poco más moderna de debida, con Ricardo Soberón, con la Dirandro y con Digemit. Entonces, esto fue lo que realmente no podíamos entender, ¿no? Quienes estudiamos el tema no podíamos entender que Perú, pese a tener una regulación medicinal, vota en contra, ¿no? Felizmente, el voto de Perú no fue decisivo y sí se aceptó esta reclasificación. Bueno, al día de hoy tenemos 43 países que tienen una regulación médica del cannabis de distintos calibres, como lo vamos a ver luego, ¿no? Desde Argentina hasta Zimbabue, pasando por nuestro querido Perú. Sin embargo, fuera de estos 43 países hay otros países que tienen medidas muy restrictivas con la planta de cannabis, sin embargo, permiten el uso de derivados como Sativex, Marinol y Epidiolex. Y en Estados Unidos, a la fecha hay 36 estados y 4 territorios que ya permiten el uso de cannabis. Lamentablemente, de manera federal todavía no sucede esto. El día de hoy he recibido la noticia que digamos, hay un nuevo representante en la FDA en Estados Unidos y es un representante que además ha trabajado en investigación con cannabis. Así que creo que auguramos para el futuro una regulación un poco más cuerda y moderna con respecto a la investigación científica.
Esta es la línea de tiempo de legalización de marihuana en Estados Unidos. En rojo está la regulación medicinal, y nuestra doctora Bonnie Goldstein es de California, así que el manejo y la experiencia que tiene de pacientes es probablemente pionera con los otros médicos californianos en el mundo. Y pues digamos, otro estado muy importante es Colorado, ¿no? Pues, y así llegan a, ¿no?, hasta el año, en este cuadro es del año 2018, ¿no? Y hoy día, como sabemos, hay 36 estados, ¿no? Vamos a ver el caso brevemente de Canadá. Estamos bien con el tiempo, me quedan unos pocos minutos. Canadá, en el año 2001, tiene una regulación que se llama Marijuana Medical Access Regulation. Y en el 2001 ellos permiten el cultivo personal, el cultivo para pacientes por terceros. O sea, por ejemplo, yo le puedo cultivar su planta de cannabis a mi familiar, ¿no? ¿No? Y también se puede comprar en lugares licenciados, como por ejemplo en farmacias, ¿no? Incluso se permiten los envíos por sistema postal, ¿no? En el año 2014 se modifica esta regulación, digamos, con cierto retroceso, ¿no? Y solamente se permite la compra en lugares licenciados. O sea, digamos, se retiró el cultivo personal y el cultivo para terceros. En el año 2016, la Corte de Justicia declara inconstitucional esta modificación del 2014 por no proveer a pacientes acceso razonable al cannabis, y se deroga manteniendo las bases de la primera regulación. En el año 2018, pues como ustedes ya saben, Canadá es el primer país del grupo del G7 que permite el uso adulto de cannabis. Ellos ya tenían mucha investigación epidemiológica como para llegar probablemente a esa conclusión, ¿no? El registro de pacientes del año 2014, que solamente estaba en 7.900, pasa al 2018 a 340.000, ¿no? Entonces, es importante saber, y esto para nuestros amigos reguladores, que si hay un acceso pertinente, coherente y moderno, probablemente va a atraer a que los pacientes entren a el mercado regular, ¿no? Y por lo menos consuman o accedan a derivados de cannabis con cierto tipo de control, ¿no? Sea cual sea el que el país otorgue. Este es el caso de Uruguay, ¿no? Como ustedes saben, en el año 2013 se regula integralmente el cannabis, ¿no? Y fueron apareciendo, después de la ley, un reglamento sobre el uso adulto y la creación del IRCA, que es el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, y luego se regula el cáñamo industrial. Uruguay, evaluando esta situación, decide colocar al THC en 1%, y de hecho esta fue la inspiración para que en Perú se proponga esta regulación, y también se regula el uso médico y científico, ¿no? Incluso parte de la regulación es sobre la investigación científica, el acceso medicinal y el tema de los temas del uso psicoactivo medicinal y las flores de cáñamo industrial, ¿no? Vean ustedes que en las farmacias hoy en Uruguay, los usuarios que tienen un fin médico o que pueden tener un fin no médico pueden adquirir flores de cannabis de grado, digamos, alimenticio, ¿no? O sea, con parámetros de control muy altos, ¿no? Y el precio por gramo de cannabis es $1, más o menos. O sea, se ha reducido mucho, tanto que por lo menos 1 de 3 uruguayos hoy consume cannabis, sea medicinal o no medicinal, de vías legales, ¿no? Y este es un proceso que va a ir avanzando. Vean ustedes que un dato interesante que nos compartió Martín Rodríguez en el diplomado de cannabis es que pese a los fantasmas que habían con respecto a la prohibición y pues digamos esta superliberalización de cannabis, como muchas personas tildaron en su momento, no ha manifestado un aumento en el uso adulto ni en el uso de menores de edad. Lo que ha aumentado es la percepción de riesgo y ha aumentado la edad a la cual las personas empiezan a usar cannabis, que esto es bastante bueno por un tema de reducción de daños, ¿no? Incluso yo señalo aquí que parte de los cultivos que tiene cannabis no solamente los tiene para el mercado interno, sino los está exportando a Alemania, como ya nos había comentado el doctor Pedraza, que es probablemente el mercado más grande. Y parte de ese mercado está en los cultivos no psicoactivos, ¿no? Para fines medicinales, que es algo que también me gustaría comentarles. Vean ustedes que hay 12.000 personas inscritas con cultivo doméstico, hay 6.400 clubes de cannabis, ¿no? Y hay
46.000 personas registradas adquiriendo hoy cannabis en farmacias, ¿no? ¿Qué significa el cáñamo industrial? Y porque hay mucha confusión al respecto, ¿no? Y si el cáñamo industrial podría tener fines medicinales. Bueno, ya les había adelantado que el cáñamo simplemente es la misma planta cannabisativa, solamente que tiene una concentración baja de THC. Y esto es un tema legal. En Estados Unidos es 0.3, en Suiza es 1, en Uruguay es 1, y Perú adoptó una regulación un poco más moderna que es el 1. ¿Qué se obtiene de una planta que tiene poco THC? Podemos obtener todos los otros metabolitos, que son potencialmente, como ustedes lo vieron en la primera presentación, CBG, CBD, cannabicromeno, tetrahidrocannabivarina y muchos otros se pueden obtener de cultivos de cáñamo. Y estos cultivos y estos metabolitos van a servir para la industria farmacéutica y cosmética. Hay que recordar que el día de hoy están ingresando extractos de cannabis de Colombia, de Canadá y de Estados Unidos. Muchos de ellos provienen de cultivos de cáñamo, no necesariamente cultivos de cannabis. ¿Esto qué hace? Esto reduce el precio. Es por eso que el día de hoy en Digemit se puede vender un frasco de 10 mililitros del 5% de CBD a menos de, o probablemente a $10 o menos de $10, ¿no? Eso sucede porque la restricción para el cultivo de cáñamo es menor, y cuando hay menos restricción, muy seguramente es mucho más económico otorgar estos insumos para la fabricación de medicamentos y cosméticos. ¿Qué pasa con el resto? Cuando tú le sacas estos metabolitos a la planta de cannabis, tienes una cantidad de planta grande y tiene fibra y semillas, ¿no? Esta fibra y semillas, en vez de incinerarlas como se está proponiendo en una modificación del reglamento, ¿no?, podemos aprovecharlas sin ningún problema para vestimenta, papel, bioplástico, combustible y alimentación. Y esto que les menciono, pues no es algo muy moderno. Hoy, en Perú, SUNAT hace varios años ya tiene partida arancelaria para el cáñamo, para los hilados del cáñamo, ¿sí? Hace poco, es más, mi madre me pasó el dato, que se están vendiendo prendas de cáñamo en Ripley y en Saga, ¿no? Esto es una noticia de ATV. De hecho, la camisa que tengo hoy puesta me la obsequió un amigo de China, en donde está prohibido el cáñamo, incluso creo que bajo penas muy fuertes, pero el cáñamo no tiene ningún problema, ¿no?, porque ha sido usado y sirve muy bien para la vestimenta. Y esto que les muestro hoy, he tapado la empresa, ¿sí? Son semillas de cáñamo que hoy se comercializan en Perú y tienen registro de Minagri. Entonces, esto de utilizar el cáñamo no es cosa fuera del criterio, incluso se hace hoy. Esta diapositiva que les muestro es cómo se evaluó y cómo, digamos, pasó el tema político en Uruguay, cuando Uruguay abre la regulación completa al uso de cannabis, ¿no? Uruguay en el año 2013 ya abrió el tema de cannabis. Sin embargo, la JIFE, que es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, pegó, por así decirlo, el grito en el cielo y literalmente demostró una profunda preocupación sobre lo que iba a pasar en Uruguay, porque iba a despegar el tráfico ilícito y los menores de edad iban a consumir cannabis. Prácticamente iba a ser un problema enorme. La JIFE manda un comité de alto nivel a ver qué está pasando en Uruguay, y en el 2015 emite un documento en el que menciona que, digamos, y lo voy a leer literalmente aquí, y esto es de la agencia F, ¿no? La Junta Nacional de Drogas señaló que la delegación de la Junta, de la JIFE, de la ONU, que visitó el país esta semana, valoró el esfuerzo del gobierno en el control de drogas en un marco de salud pública y bienestar. O sea, la JIFE incluso felicitó luego este enorme esfuerzo de Uruguay, ¿no? Y digamos, ustedes pueden encontrar en la página oficial del IRTA de Uruguay todos los reportes de salud pública que indican esto que la JIFE ha mostrado. Finalmente, ¿qué pasa en el Perú? Perú es un escenario bastante complejo, porque nosotros hemos en el año 1978 adoptado la regulación de las convenciones internacionales en un momento muy, muy, muy militarizado, y apareció la ley de represión del tráfico ilícito de drogas, ¿no? Esta ley desemboca luego a que el Ministerio de Salud regule específicamente el tema de las sustancias psicotrópicas y psicoactivas, y esto recae en el Decreto Supremo 023. Esto lo vamos a ver en detenimiento en el curso la próxima semana, y el Reglamento 023 menciona en el artículo 2 que está prohibida la producción, fabricación, exportación de las sustancias de la lista 1, ¿sí?, y 1B, y ahí se encontraba el cannabis. Después de la regulación del año 2017 se saca el cannabis de esa lista
terrible de prohibición, porque no se podía usar. En el Código Penal, en el artículo 300, los médicos, los profesionales de la salud, estábamos prohibidos expresamente bajo temas penales, el Código Penal, y bajo, digamos, el retiro de nuestra habilidad profesional si es que nosotros hacíamos manejo de estas sustancias. Por eso que quienes más tenían que perder eran los profesionales de salud, ¿no? Y luego de la regulación del 2017 y la reglamentación, cambia el panorama en el cannabis. El cannabis hoy se divide como cannabis psicoactivo, el que tiene más de 1 de THC, y este entra en la regulación. El cannabis no psicoactivo es una sustancia no controlada, así como pasa en todos los países del mundo de alta vigilancia sanitaria. En el Perú hay vías de acceso a través de los establecimientos farmacéuticos licenciados, farmacias y boticas, y hoy, después de la ley 31312 que pasó este año, también las asociaciones de pacientes van a poder tener acceso a producir sus sustancias. Lamentablemente, el Ministerio de Agricultura no ha abierto este dispositivo para el uso del cáñamo, y el uso del cáñamo podría haber servido en estos 3 años para que los pacientes puedan tener cultivos de plantas sin ningún tipo de control, porque son sus plantas que no contienen THC, y hay que recordar que lo que persiguen las convenciones internacionales son los peligros, entre comillas, del THC. Entonces, cabe recalcar, para quienes no han revisado muy bien la regulación, que no solamente el cannabis no psicoactivo está exento de la 023, como subrayo aquí, sino la comercialización de cannabis psicoactivo, o sea, el que entra en regulación, tampoco es aplicable lo que en la 023, porque sabemos que es un reglamento que limita demasiado el acceso, como ya nos lo mencionó antes la OMS y la UNODC. Perú, me siento orgulloso cuando en otros países hablo de la regulación peruana, porque Perú en diciembre empieza a dispensar oficialmente a través del gobierno aceite de cannabis, y lo hace a un precio muy bajo, el precio más bajo de toda la región, podría atreverme a decir del mundo. Y lamentablemente lo único malo es que no lo hace en todos los lugares que tiene el Ministerio de Salud, solamente en una farmacia, que es la que está en Digemit, en San Martín, en San Miguel. Esperemos que esto aumente, y esto es un gran reto para la autoridad. Y lamentablemente solamente tiene CBD, ¿no? Porque pues, sabemos que más del 70% de afecciones para las cuales el cannabis puede ser útil es el THC. Y evaluando la seguridad, pues dentro de algunas investigaciones que venimos haciendo y estamos trabajando en publicaciones, solicité a Digemit cuáles eran los efectos reportados de farmacovigilancia. Hay un área específicamente de farmacovigilancia en Digemit que evalúa la seguridad de cualquier medicamento. Ustedes pueden pedirlo por transparencia. Y los funcionarios de Digemit me comentan que se realizó la búsqueda en la base de datos de farmacovigilancia, no encontrándose reporte alguno sobre sospechas de reacciones adversas de cannabis y derivados. El cannabis se dispensa desde diciembre del año 2019. Han pasado 2 años. No hay ninguna sospecha de reacción adversa. Ojo, hay que aclarar esto en aras de la imparcialidad, pues en el Perú, como lo menciona acá abajo, la funcionaria de Digemit, está ¿no? O sea, hay mucho menos reporte que puede haber en otros países. Sin embargo, esto es un interesante, muy buen precedente de la seguridad de cannabis, ¿no? De hecho, si hubiera sido lo que muchos expertos decían que iba a ser el cannabis, probablemente hubieran habido varios reportes adversos con respecto a esto, ¿no? El problema es el siguiente, de que pese a que a través de los años han aumentado la cantidad de pacientes inscritos en el registro, en septiembre, hay 17,000 personas inscritas, solamente el 42% han adquirido en lugares oficiales. O sea, el 58% lo ha adquirido de manera ilícita e informal. Y esto es porque, pese a que el cannabis está fuera de la 023, hay una regulación que sigue siendo estricta aún, ¿no? Y como yo les dije al inicio de la presentación, la regulación del cannabis está enmarcada entre la prohibición, o la lucha contra las drogas, y los temas de libertades personales por derechos humanos y el acceso a la medicina. Este caso que les muestro hoy es público, ¿sí? Con el doctor José Ugaz, muy, muy famoso abogado penalista en el país. Llevamos el caso, ¿no? De una persona que estaba comercializando en un lugar oficial derivados de caña, flores de caña, ¿sí? Que había adquirido legalmente en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos no puede salir legalmente marihuana a menos que sea menos de 0.3, ¿no? Y Estados Unidos obviamente es muy claro en su regulación, ¿no? Y aquí a esta persona
se le metió en cárcel, ¿no? Estuvo preso, o sea, estuvo reo en cárcel, ¿no? Y estuvo reo por 90 días. Lo que se sustentó con temas científicos y regulatorios es que esta persona no debería estar en cárcel. Hoy, esta persona está en casa, ¿no? Después de la argumentación, siguió su proceso ya en casa después de 90 días, y hace una semana se archiva definitivamente el proceso. O sea, es claro que tampoco la tiene muy clara, incluso los administradores de justicia en el país. Este va a ser un precedente interesante, ¿no?, para el cumplimiento de una regulación que tenemos. Y pues simplemente muestro esto al final, porque probablemente el 24% de personas que hoy están presas por delitos específicos son relacionados al tema de drogas. Y esto pues es o sigue siendo un problema, no en nuestra área, sin embargo, o lo que no queremos es tener a pacientes héroes, ¿no? No necesitamos tener a pacientes héroes si es que las regulaciones todavía o pueden ser entendidas de manera clara, ¿no? Así cambia hoy el panorama con el cannabis. Aquí en esta publicación que está en proceso, no hemos incluido todavía la ley 31.2, pero ahora hay una catalogación correcta, moderna del cannabis, así como pues, sucede en el mundo. Cannabis ya no está en la lista de prohibición, sino está en la lista 2, y además fuera de la 023. La prescripción ya no está penada, el cultivo ya no está penado y es permitido con licencia, y acá hay un espacio legal, porque con los abogados con los que hemos venido disertando en todos estos tiempos, queda claro, abogados penalistas, que el cultivo y la posesión de cannabis nunca ha sido penada, no tiene efectos penales, ¿no? Ustedes pueden revisar una conferencia que dimos con Cayetano Heredia, con el doctor José Ugaz, y está en la página de posgrado de Cayetano Heredia, en la que evaluamos a lujo de detalles estos temas, y, digamos, no tiene trascendencia penal. Entonces, hay un espacio de desconocimiento aún por la autoridad, y pues la posesión también. Finalmente, cómo avanza el mundo con respecto al uso de cannabis. Este es directamente de la OMS, de la sección de epidemiología de cannabis, del comité de expertos, del 40 comité de expertos, y todos estos países que están en verde son países que utilizan cannabis de manera herbal, ¿sí? Como sabemos y como nos lo explicaron los dos anteriores ponentes, probablemente el mayor aprovechamiento y además lo más económico para el paciente pueda ser en muchos casos la vía herbal. Países como Alemania lo están usando, Suiza, Italia, República Checa, Polonia, Noruega, ¿no? Holanda. Perú todavía no está aplicado, sin embargo es totalmente útil. Y me despido con esta diapositiva en la que muestra los países en verde que tienen una regulación médica del cannabis y los países en azul que tienen una regulación completa del cannabis. Y esperamos que esta presentación haya sido de utilidad para las personas que están aquí y para los reguladores también. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Pedro. Ha sido verdaderamente muy interesante conocer los históricos acerca del cannabis, así como la regulación de esta sustancia en el mundo. Tenemos una pregunta y es si el CBD genera tolerancia. A ver, todas las sustancias que producen un efecto farmacológico, y de hecho no es la sesión de hoy, no voy a explayarme mucho, lo vamos a ver en el curso de la próxima semana, generan tolerancia. Todas las sustancias que tienen un efecto farmacológico, ¿no? ¿Qué tan fuerte es esa tolerancia? O sea, que cada vez se necesite más cantidad de usar, es relativamente baja, ¿sí? En general, incluso la del THC es relativamente baja. Entonces el CBD tiene una posibilidad incluso menor. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, bueno, mencionando el curso, tenemos aquí un anuncio que hacerles. Les recordamos que el fin de semana próximo se va a llevar a cabo el curso internacional básico, Bases Científicas y Buenas Prácticas para la Prescripción de Cannabis Sativa. Pueden inscribirse en www.cursointernacionalcannabis.com. Esta conferencia va a tener como ponentes a especialistas del Perú y el extranjero y se tocarán muchos temas, entre ellos el uso tradicional del cannabis, agronomía y control de calidad en cultivo de cannabis, bioquímica y farmacología del sistema endocannabinoide, usos del cannabis en epilepsia y trastornos neurológicos, cáncer y quimioterapias, enfermedades reumáticas y autoinmunes, en el
casos de dolor, migraña y trastornos del sueño, entre otros. Va a ser un curso muy interesante. Y acerca de esto, queremos decirles que entre las personas, los médicos que han participado en el simposio del día de hoy, mañana estaremos sorteando 2 becas. Este sorteo se va a llevar a cabo en nuestra página de Facebook, nos encuentran como Cumbre MTCI. Ahora, Qué buena noticia, qué buena noticia. sí, excelente noticia. Esperamos contar con la participación de todos. Y quiero darle la bienvenida nuevamente a la doctora Marta Villar, quien va a proceder con el cierre del simposio. Adelante, doctora Marta. Muy bien, muchísimas gracias, Galia, por este momento. Quiero primero agradecer a todos los expositores. Creo que hemos tenido 3 expositores de lujo. Tenemos, en primer lugar, una visión global del tratamiento con el cannabis en las diferentes enfermedades, mirando un poco cuáles son la sustentación que lleva al uso del cannabis para enfermedades como la epilepsia, como enfermedad de Alzheimer, como también la fibromialgia y varias enfermedades autoinmunes. Creo que la doctora Bonnie ha sido muy clara cuando nos ha ido presentando las diferentes experiencias que ellos tienen. Igualmente, el doctor Pedraza, una visión global de cuál es la situación actual del cannabis, cómo realmente una planta que se ha utilizado desde épocas muy remotas, estamos hablando de 4.000 años atrás aproximadamente, sobre todo el uso general, que se usó mucho en esa época como el cáñamo para poder elaborar las telas, las fibras en general, y unos 2.500 años más o menos en la parte médica, y cómo lo vamos a encontrar en los cánones de la medicina de ese entonces, el uso del cannabis. Luego tenemos al doctor Wong, que nos ha dado un paseo global desde la historia, desde la época de los egipcios, poco a poco nos ha ido acercando a los griegos, etcétera, hasta el momento actual, a nivel mundial como también a nivel de nuestro país. Entonces, como ustedes ven, a partir de una planta, cómo se puede llegar a estudiar tanto y saber tanto de sus acciones en nuestro organismo. Sin embargo, aquí hay algo interesante también que nos han ido explicando, sobre todo el doctor Pedraza, donde nos están manifestando que interesante es utilizar toda la planta como tal, y porque tiene muchos efectos que son sumatorios y que muchas veces nos ayudan a potenciar otros efectos. Y también nos ha ido mencionando sobre la parte de las dificultades y los intereses que a veces se presentan para poder negar el uso adecuado de estas plantas, como también tenemos nosotros en Perú, el caso de la coca, por ejemplo. Bien, entonces, como ustedes ven, este simposio nos ha abierto un panorama global y también nos está estimulando para poder aprender mucho más de esta planta, de sus usos y ver cómo podemos utilizarla adecuadamente en nuestros pacientes. Los invitamos a participar del curso que se está organizando en el Colegio Médico sobre bases científicas y las buenas prácticas en la parte de la prescripción de cannabis sativa. Así que quedan ustedes todos invitados y bueno, agradecerles por su participación y por acompañarnos hasta este momento. Muchísimas gracias, doctor Pedro. Muchas gracias, doctor Pedraza. Muchas gracias, doctora Bonnie. Y gracias también a todas las personas que han hecho posible este simposio. Tenemos a la doctora Delcy Turpo, a Galia, que nos ha ayudado mucho en la parte de la traducción y en el presentación de nuestros ponentes, también al equipo del Colegio Médico, del Comité de Medicina Tradicional, Alternativa y Complementaria, y en especial a nuestro amigo y maestro, el doctor Pedro Wong. Muchísimas gracias a todos
y estaremos viéndonos entonces en el curso que estamos dictando próximamente. Hasta pronto.